¿Qué? 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 Hasta hace un par de años, cuando pensaba en la Grecia antigua, las cosas que venían a mi cabeza era lo que todo el mundo piensa cuando piensa en la Grecia antigua. Una civilización muy intelectual, su abecedario, las olimpiadas, las orgías gay, su panteón lleno de tantos dioses, Zeus cogiendo animales, Zeus cogiendo todo lo que se mueva, filósofos como Aristóteles, historiadores como Platón y mucha guerra. En particular, las dos guerras que yo asociaba con la antigua Grecia eran, por supuesto, la guerra de Troya y la guerra de los 300 de Leonidas. Un día estaba aburrido y decidí leer un poco sobre, la historia de Grecia, y descubrí que la Grecia de Aquiles, de Héctor, de Patroclo, y la Grecia de Aristóteles, de Platón, de Alejandro Magno incluso, son consideradas dos civilizaciones distintas, separadas por 400 años de un periodo del cual no sabemos mucho realmente, conocido como la Edad Oscura de Grecia, y que a pesar de todo mantuvieron la misma cultura, la misma religión. Y cuando aprendí sobre eso, en realidad lo único que logré fue tener más preguntas. ¿Por qué sabemos relativamente tanto de lo que pasó antes y después de esta Edad Oscura sin saber realmente qué pasó en la Edad Oscura? ¿Cómo colapsó la primera civilización griega? Bueno, técnicamente segunda, si cuentas a los primeros pobladores. Pero bueno, aquí no me importa. ¿Quiénes fueron los hombres del mar? Son preguntas que a una persona normal no le importaría mucho, no pasaría de una mera curiosidad, pero a mí no me dejan dormir. Y lamentablemente para mi salud mental realmente no tenemos respuestas a estas preguntas. Pero eso no deja de hacer que el tema sea bastante interesante, entonces de eso es lo que hablaré en este video. Entonces, nuestra historia comienza 1600 años antes de Cristo, en las tierras de lo que hoy en día se conoce como Grecia. Aquí se encontraba la civilización que se conoce como la Grecia micénica. Y como les comentaba antes, la Grecia micénica tenía muchas de las características que hoy en día asociamos a la antigua Grecia, particularmente la religión. De hecho, se ha encontrado que varios de los dioses más prominentes de la religión griega ya eran símbolos religiosos bastante importantes en la región, entre ellos Zeus, Atenas y Hera. Otro aspecto importante de la Grecia micénica que también normalmente asociamos con la Grecia antigua es la organización política del territorio. Así como la Grecia antigua tenía las ciudades-estados, donde habían ciudades que eran el centro administrativo, que controlaban las regiones alrededor de las ciudades. En la Grecia micénica tenían un concepto similar, se conocía como ciudades-palacio, con la única diferencia de que el centro administrativo, en vez de ser una ciudad ya establecida, eran palacios. Y de igual forma que la Grecia antigua, la Grecia micénica tenía estas ciudades-palacio interconectadas entre sí, con una lengua común, una lingua franca, un sistema primitivo de escritura en griego, una red de mercaderes que transportaban bienes de una ciudad-palacio a otra, y que incluso llegaron a comercializar con otras civilizaciones de la Edad de Bronce, como fue el caso de Egipto. Y afortunadamente, de esta civilización micénica tenemos muchos registros arqueológicos. Dejaron palacios, tumbas, máscaras, incluso hasta facturas de transacciones comerciales. Estas facturas eran escritas en tablas de arcilla y estaban escritos en un lenguaje que hoy en día conocemos como linear A, que evolucionó con el tiempo a ser linear B y que por alguna razón a los arqueólogos les ha tomado más de 50 años descifrar qué dicen exactamente estas facturas. Es que estos coños de madre son demasiado misteriosos. En fin, una civilización grande, estable y muy importante de la Edad de Bronce, hasta que algo pasó. Y con algo me refiero a... Miren, nadie sabe a ciencia cierta cómo colapsó la civilización de la Grecia micénica. Se sabe que el colapso pasó en dos etapas, porque hay registros arqueológicos de ciudades que fueron abandonadas, primero en una fecha y después en otra. Pero exactamente qué pasó, nadie lo sabe. ¿Qué fue lo que causó que la gente abandonara las ciudades en ambas ocasiones? Hasta el sol de hoy es un misterio y no me deja dormir, y esa es la razón por la que estoy haciendo este video. De hecho, es en parte la razón por la que empecé este canal de YouTube. Es que es tan fino y a la vez frustrante que realmente no sepamos. O bueno, al menos a mí me parece bastante interesante. La idea de este video es que a ustedes también les parezca interesante para que no puedan dormir como yo. Y de paso resulta que la Grecia micénica no fue la única civilización de la Edad de Bronce que colapsó. De hecho, la mayoría de las civilizaciones de la Edad de Bronce colapsaron prácticamente al mismo tiempo. Sin embargo, la teoría más aceptada por la gente que sabe del tema
es que tanto los griegos micénicos como las otras civilizaciones que colapsaron simultáneamente fueron invadidos por un grupo desconocido de gente. En las pocas evidencias arqueológicas de las civilizaciones que sí sobrevivieron a la Edad de Bronce, como Egipto, a estos invasores se les conoce como la gente del mar. Estos piratas o lo que sea que fuesen aparecieron aparentemente de la nada y lograron colapsar civilizaciones que tenían cientos de años establecidas, todo en un periodo menor a 100, 200 años. Y para hacer las cosas más interesantes, algunos historiadores coinciden en que este grupo de piratas, esta gente del mar, sirvió de inspiración para el mito de Atlantis. Y bueno, después del colapso de la Grecia micénica, empieza este periodo que les había comentado antes llamado la Edad Oscura de Grecia. Este periodo va aproximadamente desde 1100-1200 a.C. hasta el año 800 a.C. Se le conoce como la Edad Oscura porque realmente no sabemos qué pasó en ese periodo de tiempo. Hay muy poca evidencia arqueológica. Parece ser que el lenguaje escrito, el linear B que se usaba para las facturas, como les había comentado antes, dejó de ser usado. Y la actividad humana en la región fue muy baja, por no decir prácticamente nula. Hasta que en el año 800 a.C. empiezan a surgir las ciudades-estados que conocemos de la Grecia antigua y la Grecia clásica, Atenas, Esparta, Macedonia. Y pues vemos el florecimiento de la civilización griega. Ahora, una cosa bastante interesante es que para los primeros griegos de la Grecia antigua después de la Edad Oscura, nunca hubo un colapso de Grecia. Ellos pensaron que descendían directamente de los griegos micénicos, no se veían como dos civilizaciones separadas. Y de hecho no fue sino hasta siglos después que descubrimos que en realidad hubo este periodo de la Edad Oscura de Grecia. Una cosa bastante interesante es que pareciera ser que a pesar del colapso de la civilización micénica y que no hubo documentación escrita, la cultura, la religión, las historias de los griegos micénicos llegaron de manera oral a la Grecia antigua. Quizás de estas leyendas y mitos el más conocido sea la guerra de Troya, la Ilíada y parte de la Odisea, que por mucho tiempo fue considerada eso, simplemente un mito, hasta que los arqueólogos modernos desenterraron las ruinas de Troya en lo que hoy en día es Turquía, y en efecto probaron que esa invasión de la griega micénica a Troya en realidad pasó. Y desde entonces el mito de la guerra de Troya ha pasado de ser algo completamente imaginario a algo que se considera semi-histórico, semi-real. Y que hasta el sol de hoy es recordado como quizás el legado histórico más importante que nos dejaron los griegos micénicos. En fin, eso es todo lo que tengo que decir acerca de los griegos micénicos por ahora. Quiero hacer énfasis en que deberían tomarse todo lo que les digo en este video y en cualquier video del canal con un granito de sal. Yo no soy historiador ni soy experto en el tema. La mayoría de las cosas que les he dicho hoy las he sacado de documentales, de libros. Pero si a ustedes también este tema les pareció fascinante, como me pareció a mí, no duden en comentar abajo qué piensan. Si de repente ya ustedes sabían de la Grecia micénica y quisieran aportar algo, de repente me equivoqué en algo o hay algo importante que no dije, también pueden comentarlo abajo. Este es realmente mi primer video en el canal y bueno, me encantaría tener feedback de todos ustedes. No tengo mucho más que agregar. Si llegaron hasta aquí, muchísimas gracias. Ustedes no tienen idea lo que eso significa para mí. Recuerden suscribirse, darle me gusta y todas las estupideces que tiene que decir cualquier youtuber. Si les gustó, compártanlo y se me cuidan el dulce.